Hoy está con nosotros nuestro amigo Demetrio Charalombos porque hay un tema, hay una, hay un misterio que queremos abordar esta noche. Y como ustedes bien saben, el tema de las posesiones diabólicas es un tema que existe tal vez desde que el ser humano es sapiens, desde que somos seres humanos, desde que tenemos concepto, han existido esas fuerzas a las que les tememos y a las que en muchas religiones y momentos de la historia aparecen registros de posesiones de algún espíritu, de algún ente que toma control de un cuerpo. Pero, eh, ¿qué ocurre en este momento cuando hay una posesión? ¿Esto le puede ocurrir a cualquier persona o deben existir ciertos requisitos, deben haber ciertos requisitos para que la posesión tenga éxito o para que haya una manifestación? Mm, Algunos dirán, es que yo no creo en eso o yo soy muy fuerte para esos temas, nunca me va a pasar esto. eh, no sabemos, hay muchos casos en el mundo, hasta de grandes exorcistas que han tenido o han pasado o han sufrido una posesión. Entonces, eh, principalmente observando, Demetrio, cuáles serían esos momentos o esos requisitos que tienen o que se repiten mucho en las posesiones cuando una persona sufre un fenómeno de estas circunstancias. Sí, bueno, como tú bien dices, la posesión, cuando entra una entidad, un espíritu y posee a la persona, eh, tiene algunos requisitos, efectivamente, y hoy queremos hablar de esos requisitos, principalmente del consentimiento de la víctima. Ujú. La entidad invisible, para entrar en el espíritu y en el cuerpo de una persona, requiere del consentimiento de la víctima. Y ese consentimiento muchas veces se logra mediante engaños. Hoy vamos a hablar justamente de eso para que en el caso de que alguien se tope con una situación extraña o donde pueda sospechar que hay algo fuera de lo común que está ocurriendo, es importante no prestar el consentimiento. Vamos a relatar acá algunos casos reales que han ocurrido, no solo de posesiones, sino de infestaciones diabólicas y de contacto con entidades invisibles en general, en donde vamos a ver que el consentimiento de la víctima es algo importante y vamos a ver cómo estas entidades consiguen nuestro consentimiento engañándonos, no diciéndonos, por supuesto, tú estás de acuerdo en que yo te posee a ti de que entre en tu cuerpo. Si te lo preguntan así, es muy pocas las personas que van a decir que sí. Pero estas entidades consiguen el consentimiento de una manera engañosa. Yo les quiero contar, empezar por algunos casos para que todos veamos de qué se trata este tema. Quiero empezar, Diego, con un caso muy siniestro y tenebroso que ocurrió en Brasil, Sí. en Mato Grosso. Es el caso de Rivalino Mafra, un hombre pobre que vivía en una choza junto con sus tres hijos varones. Su mujer lo había abandonado, así que vivía él solo con sus hijos en esa choza. Y cierta noche, antes de acostarse, eh, todo esto que vamos a contar lo sabemos porque lo cuenta en una declaración ante la policía el hijo de Rivalino Mafra. La familia se estaba por acostar cuando vieron que había dos sombras con el aspecto como de un armadillo gigante o lo que sería una especie de gliptodonte. El chico no lo describe como un gliptodonte, pero él después hace un dibujo de cómo eran esas sombras. Esos dibujos se conservan, han sido publicados y efectivamente parecen como si fueran dos gliptodontes, uno negro totalmente y el otro como rayado, a franjas blancas y negras. Eso es lo que vieron como dos sombras en la pared que no tenían razón de ser, y en eso se escuchó una voz.
Y esa voz, perdón por mi mal portugués, pero sonaría como algo así. ¿Você es Rivalino Mafra? Le preguntó esa voz a Rivalino. Y él contestó que sí. Y con esa contestación, él firmó su perdición. Porque Rivalino enseguida se dio cuenta de que era algo de otro mundo eso, que esa voz que le estaba hablando y esas sombras que veía, y se puso a rezar. Pero la voz le dijo, no te va a servir de nada rezar. Y entonces las sombras desaparecieron. Rivalino y sus hijos se durmieron, y al amanecer del otro día, cuando salieron de la choza, encontraron a que esas dos sombras estaban ahí como flotando frente a la casa. Y Rivalino se adelantó como para espantarlas a las sombras. Entonces el hijo de Rivalino cuenta que se produjo una especie de remolino, se produjo un remolino que fue levantando polvo que envolvió a Rivalino, y cuando el remolino desapareció, Rivalino ya no estaba más, las dos sombras no estaban más, y los hijos quedaron desolados viendo dónde estaba su padre, no estaba en ningún lado. Así que el niño, los tres niños se dirigieron a la policía, contaron lo que había pasado, todo esto que yo cuento está en un acta policial, la policía se acercó a la choza, vieron que el polvo frente a la choza, el terreno estaba libre de polvo, como si ese remolino hubiese juntado todo el polvo que había. Fueron hasta unas cuevas cercanas, por si Rivalino estaba ahí, por supuesto Rivalino no estaba en ningún lado, nunca más se lo vio a Rivalino Mafra. Los vecinos de ese lugar cuentan que vieron unas naves, unas bolas luminosas la noche anterior, cuando ocurrieron estos sucesos, y Rivalino Mafra desapareció para siempre. ¿Dónde está el consentimiento de Rivalino acá? ¿Acaso le preguntaron estas sombras si él les iba a permitir llevárselo consigo? No, no se lo preguntaron. Pero le preguntaron si él era Rivalino Mafra. Era un engaño. Entonces, claro, si a uno le preguntan por su nombre, si uno es esa persona, uno va a responder que sí, ¿no es cierto? Bueno, ese sí, las sombras lo tomaron, lo despojaron de su contexto y tomaron el sí pelado como si ellos le hubiesen preguntado, ¿tú nos dejas que te llevemos con nosotros a otra dimensión? Y él respondió sí. Si Rivalino pudiese discutir, la sombra diría, tú nos dijiste que sí. Esto, Diego y queridos oyentes, es algo así como cuando entra un virus en nuestra computadora. ¿A ustedes les pasó alguna vez, especialmente hace unos años, cuando llegaban esos correos electrónicos, y todavía siguen llegando? Un correo que dice, tu cuenta bancaria ha sido bloqueada. Haz clic sobre el enlace para desbloquearla. Yo inocentemente y asustado entraba. Pues, ¿qué ocurre? Entra el virus en tu computadora, ¿no es cierto? Es decir, te roban el consentimiento, ¿no es cierto? Esto es algo que inventan las personas. Nos roban el consentimiento, nos dicen cualquier cosa, tú has ganado un premio en la lotería de Miami, cualquier cosa, ¿no? Haz clic aquí para cobrar tu premio. Tú haces clic, tú le das tu consentimiento, no le das el consentimiento a que entre un virus, tú has dado el consentimiento a lo que ellos te decían, pero el mail lo que te decía era engañoso. En realidad, ellos querían que hagas clic para dejar entrar al virus. Pues bien, esto es lo mismo que ocurre, las entidades invisibles usan los mismos trucos que usamos nosotros, que usan los hackers, porque todos pertenecemos, nosotros tenemos espíritu también. Entonces los engaños informáticos no los hace la computadora, los hace una persona que tiene un espíritu y nuestro espíritu sabe cómo engañar. Los engaños, en realidad ya desde el nivel celular se usa el engaño, es algo que está en toda la naturaleza, el camuflaje de los insectos.
Recientemente leí una nota donde nos dice que las bacterias, para engañar al sistema inmunológico, a veces se hacen pasar por virus, ¿m? Para obtener ciertos códigos del sistema inmunológico y poder entrar a las bacterias, se hacen pasar por virus. Fíjense que ya estamos hablando del nivel más básico de la vida y ahí ya existe el engaño, el nivel de las bacterias, el nivel de los virus. Existe en el nivel humano el engaño, y vaya si existe, y existe en el nivel suprahumano de estas entidades invisibles que nos rodean. Voy a pasar, si tú me lo permites, a otro caso para Por que favor. vayamos viendo Muy cómo obran interesante. estas entidades. Mira, yo he visto un video de YouTube. Hay muchas de estas cosas en YouTube, muchas más de las que uno imagina. Uno ve los videos y al tiempo desaparecen. Normalmente logran eludir la censura porque si no es un contenido erótico, pasa. Pero claro, a veces hay cosas tremendas que se ven y que los robots no las censuran y luego cuando se ve lo que es terminan sacándolo de internet, pero uno llegó a verlo. Yo he visto un video de YouTube donde está filmado desde un coche, desde un auto, alguien desde el asiento trasero de un auto está filmando, adelante está el conductor con su mujer, posiblemente es un hijo de ambos el que está filmando, y están detenidos frente a un semáforo. Y viene un hombre con mucha urgencia y les empieza a exigir, un momento, tienen que ayudar a esta mujer, acá hay una mujer en apuros, está embarazada o está muy enferma y hay que llevarla al hospital. Entonces ellos miran y efectivamente enfrente, digamos a unos metros más adelante, hay una mujer con una valija que está inmóvil mirando hacia el frente, sin ninguna expresión, está esperando el consentimiento de esa gente. Entonces, el hombre que viene de una manera muy exigente, les exige, pero son los desalmados, ¿cómo no están llevando a esta mujer? Vamos, llévenla ahí, está necesitando con urgencia que la lleven al hospital, dice el hombre, ¿no? Y uno ve a esa mujer y está ahí con su valija inmóvil, no parece enferma, no parece que le pase nada. Esa mujer está esperando el consentimiento. Bueno, si esta pareja hubiese hecho unos metros más adelante y hubiese levantado a esa mujer en su auto, lo más probable es que ese video no estuviera en YouTube, porque esa mujer, entre comillas, esa entidad que nos estaba esperando, que había cobrado la forma de una mujer, si ellos la levantaban, yo sospecho que se los llevaba al infierno. Así nomás te lo digo. Es un ejemplo y te voy a dar otro ejemplo más. Esta vez no lo vi en YouTube, me lo contó un amigo, mi amigo Héctor, en Capilla del Monte, un lugar de la provincia de Córdoba, en Argentina, que está al lado del Cerro Uritorco, un cerro donde ocurren muchas desapariciones y donde se presentan muchas entidades, donde se ven ovnis y entidades de todo tipo. Bueno, en este lugar, mi amigo Héctor, que le gusta ir allá a Capilla del Monte, porque es un apasionado del tema ovni, cierta vez dice que él iba con su mujer en el auto y en una ruta ahí a la salida de Capilla del Monte, ya estaba en plena ruta, hay una rotonda, dice que vieron una mujer con un vestido rojo, como vestida de fiesta, en medio de la ruta. No sé, era el anochecer, y esta mujer les estaba haciendo dedo, estaba haciendo autostop, y Héctor iba a parar. Claro, la situación era un poquito extraña, ¿no? Una mujer en medio de la ruta, medio así descampado, con un vestido de fiesta, y Graciela, la mujer de Héctor, sintió que había algo raro ahí, y le dijo, no, no pares, le dijo a Héctor, ella se asustó, Graciela. Y bueno, Héctor no paró, siguieron de largo, miró por el espejo retrovisor y esta mujer hizo como un gesto
así abriendo los brazos, una especie de gesto de agradecimiento, y fue el último que vio de ella. Y después se enteró, porque Héctor va mucho por Capilla del Monte, se enteró que otra gente suele ver a esa mujer en medio de la ruta. Es una aparición, es un fantasma, si lo queremos llamar así. Y en este caso creo yo que fue muy acertada la actitud de Graciela, de la mujer de Héctor, que le dijo, no, no pares, no la levantes, no la levantes, porque cuando uno levanta a uno de estos personajes extraños, está prestando su consentimiento y no se sabe dónde termina, dónde puede terminar esa situación. Bueno, antes de ir a los videos te quiero contar un otro caso, porque el hilo conductor de esta exposición y de esta charla que estamos teniendo hoy es el consentimiento que presta Ujú. la persona contactada por las entidades invisibles. Parece ser que estas entidades necesitan el consentimiento, como dijimos al principio, como el virus informático necesita nuestro consentimiento, que nosotros hagamos clic en el enlace para poder entrar e infectar nuestra computadora. Bueno, del mismo modo, parece ser que estas entidades invisibles, en una buena parte de los casos al menos, necesitan y requieren ese consentimiento de parte del contactado o de la víctima, según el caso. Vamos a hablar de un caso muy extraño, sinceramente, que es conocido como el caso de las máscaras de plomo, ocurrido en Brasil en el año 1966. Fíjense lo que ocurrió. Dos electricistas llamados Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz subieron a un cerro de Niterói, esto está justo frente a Río de Janeiro, en agosto de 1966, para contactarse con los ovnis. Estas dos personas parece ser que formaban parte de un grupo que eran espiritistas y contactistas de los ovnis. Estas personas fueron encontradas muertas, estos dos electricistas, porque trabajaban como electricistas los dos. Fueron encontrados muertos 3 días después por un niño que estaba remontando una cometa, un barrilete, encontró los dos cadáveres en la cima del cerro. Entonces el niño dio aviso, vino la policía y encontró los dos cuerpos de estas personas. Y había ciertas circunstancias bastante extrañas. Los dos estaban vistiendo abrigos impermeables y unos anteojos de plomo. Aparentemente pensaban que los ovni con los que se querían contactar iban a producir una luz cegadora, por lo cual protegieron sus ojos con gafas de plomo. Es decir, ellos fueron a propósito, a sabiendas de que querían contactarse con ovnis. Se pusieron la gafa de plomo para no quedar cegados por la luz que suponían que los ovnis iban a producir. En un pequeño cuaderno que estaba junto a ellos, dejaron anotada la hora en que se iba a producir el contacto, que eran las 16:30. A esa hora ellos debían estar en la cima del morro y en el cuaderno también habían anotado que a esa hora debían tomar unas cápsulas que la policía supuso que debían contener alguna sustancia psicodélica, no lo sabemos, pero ellos dejaron anotado tomar cápsulas a las 16:30, a esa hora estar en la cima del cerro y ponerse los anteojos de plomo. Interesantemente, junto a los cuerpos había una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas mojadas. Y digo que esto es interesante porque el agua es un elemento que permite, como dice la película Constantine, escrita por alguien que debe saber bastante sobre contactos con entidades invisibles, ahí dicen que el agua lubrica el contacto a otra dimensión, lubrica el paso a otra dimensión. Entonces, si estos dos electricistas tuvieron instrucciones, eran dos contactados por alguna entidad que les dijo, estén a tal hora, traigan una botella de agua, traigan toallas mojadas, incluso ellos llevaban puestas 2 capas impermeables, es porque se iba a producir algún tipo de lluvia
o de gran humedad en el lugar para que el contacto fuese posible, para que esas entidades dimensionales pudieran pasar a nuestro plano o para que los dos electricistas pudieran pasar al otro plano. Entonces el agua estaba presente. Y lo que también me parece interesante es la hora a la cual se produjo este contacto, que eran las 16:30 horas. Yo he hablado alguna vez en este programa, he mencionado la casuística de Missing 411, de las investigaciones hechas allá en Estados Unidos sobre desapariciones de personas en parques nacionales de Estados Unidos, y de los más de 1.200 casos que hay documentados, la hora en que más desapariciones se producen no es el crepúsculo ni el alba, no es la medianoche. Estadísticamente, la hora con la mayor cantidad de desapariciones son las 16 horas, las 4 de la tarde. Bueno, esta gente fue citada a las 16:30 horas. Me parece interesante eso y el hecho de llevar una botella de agua, de llevar toallas mojadas. Parece ser que estos dos electricistas subieron por indicaciones de algún tipo de entidad, que no sabemos lo que pretendía de ellos, pero de algún modo tomó su vida, así que no era bueno lo que estaba pretendiendo, ¿no? Bueno, este fue el caso de las máscaras de plomo. Acá el consentimiento lo tenemos desde el vamos, porque ellos subieron voluntariamente a contactar con dicha entidad, ya prestaron su consentimiento. Y entonces sí vamos a pasar, Diego, a otros casos donde el consentimiento justamente está en la persona que ya directamente va a buscar el contacto con la otra dimensión. Y uno de los casos más habituales es el uso de la tabla Ouija, que, según dicen, permite el contacto con los espíritus. Y bueno, tenemos un caso en Colombia justamente muy resonante. Te voy a pedir que proyectes Eh, una pequeña filmación de 1 minuto donde se menciona un caso de uso de la tabla Ouija y de sus consecuencias ocurrido en Colombia. en Colombia. Demetrio, como tú bien sabes, nuestro programa es nocturno y nosotros estamos hasta altas horas de la noche y de la madrugada emitiendo para todo el país. Este caso que vamos a ver, que evidentemente ocurrió en Colombia y que Demetrio nos lo tiene preparado para esta exposición, te quería contar, Demetrio, que el sacerdote del pueblo donde ocurrió esto nos llamó al programa y nos contó un poco cómo atendió él los niños. Esos muchachos que vamos a ver fueron atendidos por un sacerdote que llamó al programa y que nos contó lo que ocurrió esa noche. Él no lo vio desde los ojos de una posesión, desde el punto de vista de una posesión, pero él sin saberlo atendió a estos muchachos. Entonces me pareció curioso porque no recordaba bien, pero ya viendo las imágenes que vamos a emitir, me acuerdo de ese momento. Aquí van las imágenes. Recuerden que en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes estamos emitiendo y ustedes pueden ver el video y todo lo que mostramos en esta conversación. 36 estudiantes en Colombia terminaron en el hospital supuestamente después de jugar con una tabla de Ouija para invocar a los espíritus. Vean nada más a estos jovencitos que estaban en su colegio y comenzaron a presentar comportamientos muy extraños y erráticos. Algunas niñas incluso convulsionaron y cuando sus compañeros las tocaban para ayudarlas, se contagiaban de la histeria y hasta se golpeaban entre sí. Todos fueron dados de alta días después, horas más tarde, pero las autoridades pidieron a los padres estar muy pendientes nuevamente de todo lo que hacen los hijos. Ahí está, Demetrio. Bueno, basta ver las imágenes, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, un muchacho arrastrándose, gateando como un bebé sobre las rodillas. Hay niñas convulsionando. Esto ha ocurrido en Colombia, pero ha ocurrido otras veces. Hubo un caso muy famoso llamado Los demonios de Ludum, en un convento de monjas en Francia, sobre el cual se ha escrito un libro entero.
Y fue un caso parecido a este, es decir, posesiones colectivas, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos viendo es, en primer lugar, el consentimiento cuando estos alumnos del liceo se congregaron alrededor de una tabla Ouija y le pidieron a los espíritus que vengan. Claro, cuando tú haces una invocación a los espíritus, tú estás abriendo una puerta dimensional. La puerta está en nuestra propia psiquis. Tú abres una puerta dimensional y lo que entra por esa puerta tú no sabes qué es. Tú puedes estar llamando al espíritu de un ser querido que ha fallecido, pero lo que contesta y lo que entra por la puerta es otra cosa. Del otro lado, el otro lado es infinito. Cualquier cosa puede aparecer. Como decía Howard Phillips Lovecraft, el gran escritor de lo sobrenatural, dice, no invoques, siempre cuando haces una invocación, él hablaba de demonología, ¿no? Invoca siempre a los menores, no invoques a los mayores porque pueden tener mayor poder que ti. Lo que entra por esa puerta, no sabemos lo que es. Y lo más sensato es no invocar a este tipo de entidades. Entonces estamos viendo que en este otro caso diferente, cuando uno se contacta con una entidad del otro lado y uno lo pide, esa entidad puede responder y debemos tener cuidado con lo que pedimos. Como en el caso de la tabla Ouija, estos muchachos pidieron un contacto con el más allá y nuevamente estamos ante, tú sabes que el diablo, uno de los sobrenombres que tiene es el engañador, el embustero, el mentiroso, el engañador. ¿Por qué? Lo vimos en el primer caso de Rivalino Mafra. Él le preguntó el nombre a Rivalino y ese sí que le dio Rivalino. El diablo lo tomó como puerta de entrada para una abducción sobrenatural. O lo puede tomar como puerta de entrada cuando tú haces uso de la tabla Ouija y dices, yo quiero que venga el espíritu. Bueno, sí, viene un espíritu, pero viene cualquier otro espíritu, ¿no es cierto? No sabemos bien qué hay del otro lado. Entonces, bueno, lo más sensato es no buscar y no prestar el consentimiento. Hay un caso literario donde podemos ver este tema del consentimiento muy claramente, y estoy hablando de la novela Drácula, de Bram Stoker, una novela que tú has comentado incluso alguna vez en este programa. Yo la leí hace muchos años, tanto me fascinó esa novela que incluso llegué a visitar el castillo del conde Drácula allá en Transilvania, una visita que recuerdo como algo mágico porque nevaba, y llegar a ese lugar, yo suponía que eran unas ruinas y no eran, el castillo está en perfecto estado hasta con todos sus muebles, y ver esa entrada del castillo que está historiada con unas letras góticas antiguas, es una cosa mágica, ¿no? Bueno, en la novela se describe la llegada del protagonista al castillo, llamado por el conde es un hombre que el protagonista actúa, es un vendedor inmobiliario, y el conde quiere comprar una mansión en Londres. Entonces lo llama, es decir, le escribe cartas a este agente inmobiliario para que visite Transilvania y traten la venta de esa mansión que quiere comprar el conde en Londres. Cuando llega Jonathan Harker, el protagonista de la novela, cuando llega a la puerta del castillo, la puerta se abre y del otro lado aparece el conde Drácula y le dice las siguientes palabras. Dice, bienvenido, entre libremente y por su propia voluntad y deje aquí algo de la alegría que trae, algo de esa alegría, déjela en esta casa. Y el autor Bram Stoker describe que el conde se queda parado del lado interior de la puerta, como paralizado, nos dice Bram Stoker. Es una cosa un poco extraña. Yo cuando leí digo, qué raro que lo describa así, ¿no? Es decir, el conde en lugar de
ir hacia el invitado, estrecharle la mano. No, no, él se queda del lado de adentro, paralizado, y le dice, entre libremente y por su propia voluntad. Como si, nuevamente, el conde le está pidiendo el consentimiento a Jonathan Harker. Entre por su propia voluntad aquí. Yo no lo estoy trayendo a la fuerza. Entre usted por su propia voluntad. Con todas las letras lo dice. Yo estoy seguro que Bram Stoker estudió, cuando estuvo en Europa Oriental, las leyendas de vampiros que abundaban en esa época en Rumania, en Hungría, en Transilvania. Él estudió muy bien todas esas leyendas y todo lo que nos dice en la novela es tomado de esas leyendas y de esas supersticiones. Entonces, cuando él dice que el conde se queda paralizado, no atraviesa la puerta, no toca al invitado, no lo trae adentro, sino que se queda paralizando y dice, entre usted por su propia voluntad. Le está pidiendo el consentimiento otra vez. ¿Entiendes? Bueno, como tenemos poco tiempo, creo que dimos los ejemplos más importantes. Para redondear, vamos a decir lo siguiente. El padre Amort, el exorcista del Vaticano, sobre quien se hizo una película hace muy poco con Russell Crowe, nos dice que hay 5 maneras en que el demonio entra en nuestra vida. Y estas 5 formas son, en primer lugar, la posesión, de la que venimos hablando. En segundo lugar, la infestación, que es cuando una casa o un objeto está endemoniado, solemos decir, cuando ocurren muchas cosas, golpes en las puertas, manifestaciones, presencias, eso ocurre en lo que ya solemos llamar casas embrujadas, porque está como infectado el lugar por esa presencia demoníaca. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto incluso con algunos objetos, como el famoso diamante azul, que también se llamó diamante Hop, que si uno se toma la molestia de buscar en Wikipedia va a encontrar una lista de poseedores de ese diamante a través de los siglos, famoso diamante azul, que según se dice fue robado de la frente de una diosa hindú, la diosa Sita, por un aventurero francés llamado Jean-Baptiste Tavernier. Luego de eso, el diamante fue vendido, lo tuvieron los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra. Y la lista de personas que sufrieron desgracias al ponerse el diamante, por ejemplo, como un prendedor, o al tomarlo en las manos y mostrarlo, hay una lista de 24 personas que o bien cayeron en la locura, o bien se suicidaron. Ahí hubo varios casos, uno de un magnate que compró el diamante, se lo puso como prendedor a su amante, y ella salió a cantar en un escenario y este hombre que era el amante de repente enloqueció, sacó un revólver, mató a su amante que estaba cantando y luego él se suicidó. Bueno, casos así, ha habido infinidad de casos con un solo objeto. ¿Por qué? Porque este objeto estaba infectado, para usar la terminología del padre Amor. Así que tenemos posesión, infestación. La tercera forma en que el demonio puede entrar en nuestra vida es la obsesión, y esto se refiere a las voces, a la gente que escucha voces, que en muchos casos las llevan al suicidio. Luego está la vejación. La vejación es cuando los demonios no entran dentro de la persona. No es la posesión cuando entra dentro tuyo, cuando posee tu cuerpo. No, la vejación es cuando está afuera tuyo y te da una tunda de palos. Ha habido casos así. Ha habido un caso muy desgraciado de un muchacho que, bueno, lo voy a decir de memoria, no, entre tantas cosas que uno lee, dice que una vez vio una niña que tenía una cajita de música, algo parecido a una cajita de música, y que manipulando esa cajita salió una criatura de 1 metro, y luego la niña recitó unas palabras, un conjuro, no sé qué hizo, y la criatura volvió adentro de la caja. Entonces esa niña, tan inocente en apariencia, le dijo a este muchacho si quería que le regale la cajita de música.
Ya a estas alturas de nuestra charla nos damos cuenta que cuando te dicen si quiere que te regale algo, están buscando tu consentimiento. Consentimiento. Claro, y el muchacho ingenuo como era, dio su consentimiento y dijo, sí, bueno, dámela la cajita de música. El muchacho la tomó, desapareció la niña, el muchacho la empezó a hacer andar, salió esa criatura, y cuando esa criatura parece que tenía un olor horrible, le empezó a pegar al muchacho. El muchacho dijo, bueno, ¿cómo era ahora para meterla de nuevo a esta criatura dentro de la cajita? No había manera de meterla dentro de la cajita y empezaron a salir más. Y parece que este pobre hombre, desde que era muchacho pasaron un montón de años y cada tanto aparecían esas criaturas, lo tundían a palos, le pegaban y él no tenía manera de hacerlas desaparecer. Este es un caso de vejación. Por último, voy a decir que la última categoría que menciona el padre Amort, por la cual el demonio entra en la vida de la gente, es la tentación. Yo no estoy de acuerdo con esta categoría, no me parece, a mí me parece que ahí sí el padre Amort está entrando en lo que es la mentalidad de un sacerdote, donde una tentación es algo malo. Yo no creo que una manzana que me tienta o un helado que me hace agua a la boca sea una... Sí, es una tentación, claro. No creo que sea demoníaco, tampoco creo que la tentación erótica sea demoníaca. Así que yo reemplazaría esta categoría de la tentación por otra que no menciona el Padre Amor, pero que en mis lecturas y mis estudios de los últimos años me han mostrado que sí existe, que es la abducción, que es cuando directamente ciertas entidades invisibles abducen, secuestran a una persona y la llevan a la otra dimensión. Y a veces la devuelven muerta, a veces no la devuelven nunca. Es decir, estamos hablando ante un caso ya directamente de manifestación física y de acción física, no solo espiritual sobre la gente. Para cerrar, Diego, si tú quieres, yo quería, ya que hablamos de todos estos casos y del consentimiento, en primer lugar, a ver, el consejo sería no prestar nunca el consentimiento verbalmente, no decir que sí a nada. Si uno ve una presencia extraña, a mí no me pasó nunca, pero si uno, como mi amigo Héctor, que vio esa mujer vestida de fiesta en medio de la ruta a la noche, que era algo raro y que su esposa se dio cuenta que era algo raro. Si cuando tú ves algo muy raro, tu actitud no debe ser amable ni positiva. Cuando sospechas que hay algo raro, tu actitud debe ser negativa y no contestar que sí a nada. Tampoco hay que buscar esos contactos porque en la mayoría de los casos terminan mal. Y tampoco, bueno, cuando uno ve que hay algún movimiento extraño, tampoco entrar en contacto con los objetos que han tenido ese movimiento extraño. Demetrio, pues te agradezco mucho. De verdad, siempre es un placer. Esta es tu casa cuando desees hablar y exponer estos temas. Siempre será un honor y para mí es muy grato y un privilegio poder saludarte siempre. Te agradezco mucho y te deseo una feliz noche. Bueno, muchas gracias, Diego, y feliz año para todos. Hasta pronto.